Oh Señor, tú eres nuestro amigo fiel que estás con nosotros todo el tiempo. Y nuestro único deseo eres tú, Señor. Eres tú, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Bendito Jesús. Y por ti es nuestro clamor, Señor. Clamamos, Abba Padre. Oh, aleluya. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, y hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. El amor de nuestro Dios es incomparable. Amor que nunca deja de ser. Amor que siempre busca nuestro bien. Dice su palabra que su bien y su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Y el Señor sigue siendo fiel y estando a nuestro lado. Y siempre cantaremos de la bondad de nuestro Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida
has sido bueno en mi vida has sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo también. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido fiel. En mi vida has sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Es que en mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan bien. En mi vida has sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Porque tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome día tras día. Tú estás ahí en mi levantar y mi acostar. Tú eres quien guías mis pasos a tu voluntad, a tu amor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. Cántelo conmigo. En mi vida has sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Cantamos de ti, Señor, de tu grandeza. De ti, Señor, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escondedero.
de nuestro Dios son para siempre, porque todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Y Él nos ha dicho que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Oh, nos ha dado la promesa de vida eterna. Nos ha prometido que viene un avivamiento. Hoy nos ha prometido que nunca nos daría algo, que no saldríamos, porque Él nos daría la salida de todo problema. Y en Él podemos confiar, porque sus promesas son para siempre. Y decimos sí, amén, sí, amén a tus promesas, Señor, porque tú eres fiel. Oh, canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Yo canto con gozo al tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Oh, incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Aleluya. Promesas incomparables, que Él abre nuestros ojos para ver sus maravillas, aún en estos tiempos. Él abre nuestros ojos para que tú y yo podamos ver las grandezas de nuestro Dios. Comenzando al amanecer, de que tú abres tus ojos, de que tú todavía tienes aliento para seguir proclamando, para seguir alabando, para seguir testificando de sus grandezas. Y declaramos que Él todavía sigue obrando, que vamos a ver las victorias, vamos a ver salvación, vamos a ver sanidad y restauración en nuestra vida, en su pueblo. Y le damos la gloria, toda la gloria a nuestro Rey. Tú mereces la gloria y levantamos nuestras manos a ti. Solo a ti, Señor, elevamos toda gloria, toda exaltación. Tú mereces gloria, tú mereces honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre. Tú mereces gloria, tú mereces honra. Levantamos nuestras manos, exaltamos tu nombre. Grande eres tú, tus milagros grandes son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, tus milagros grandes son. No hay nadie como tú. No hay nadie.
Vaya a la palabra del Señor, busquen su Biblia ahí, Mateo capítulo 6, versículo 6. Estos meses usualmente la iglesia los dedica en tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios. Y bueno, la intención de hacer esto es que nosotros creemos el hábito de estas cosas, de ayunar, de orar, de buscar de Dios, de la consagración a Dios. Por eso lo hacemos al principio del año con esa intención. No suele pasar todo el tiempo, pero yo espero que en esta ocasión Dios nos ayude y nos podamos acostumbrar a tener nuestro tiempo de oración, búsqueda de Dios, intercesión, y acercarnos más a Dios. Capítulo 6, versículo 6 del libro de Mateo. Si lo tienen, pueden decir amén. Si lo puede ver en la pantalla, diga amén. Lo leemos todos juntos, por favor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero que levante su voz y lo lea conmigo en voz alta. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, Señor, te damos una vez más en este momento. Pedimos que uses mi vida, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Hay varios momentos donde Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración y también le enseñó a sus discípulos cómo orar, cómo ser humildes en un tiempo de oración. Me viene en este momento una parábola que el Señor le decía y enseñaba a sus discípulos diciendo acerca de un hombre, dos hombres que llegaron a la casa del Señor y estaban en el altar orando, y uno decía, te doy gracias que no soy como este publicano, te doy gracias que no soy como fulano, como sultano, te doy gracias que yo oro y ofrendo y doy y esto. Y entonces el otro, al otro lado, dándose golpes de pecho, decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. Jesús le hacía la pregunta, ¿cuál de estas oraciones ustedes creen que fue escuchada? Rápido ellos, entendiendo y comprendiendo la naturaleza de Dios, de la naturaleza de Jesucristo, dijeron, pues la del publicano. Entonces, es una enseñanza también para nosotros, pero es una enseñanza para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios con un espíritu humilde, no un espíritu arrogante, porque la arrogancia Dios la mira de lejos, la humildad Dios se acerca y inclina su oído para oírnos. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos que Dios escuche nuestras oraciones, porque estamos pasando problemas difíciles, circunstancias no muy agradables, los medios de comunicación, la tecnología misma, los celulares siempre están dándonos información. Y la mayoría de la información que recibimos a través de los medios de comunicación, de los medios sociales, de todo esto, son informaciones que son erradas y contrarias a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Por eso yo quiero en este momento, en esta mañana, motivarlos a ustedes, motivarnos a cada uno de nosotros a que tengamos la conciencia de que estamos en un tiempo donde tenemos que crear los hábitos de la oración. Tenemos que crear el deseo de orar, acostumbrarnos a orar y a buscar más de Dios. Les decía, es un sacrificio que se hace. Les decía a los hermanos en la mañana, si entramos a las 7 de la mañana a nuestro trabajo, tiene que tener una hora de oración. ¿Sí tiene que levantar a qué horas? A las 6:30. Si se levanta, si entra a las 7, necesita media hora, se despierta a las 6:30. Y entonces a las 5:30. A las 5:30 se tiene que levantar. Si es mujer, se tiene que levantar a las 4:30 o a las 3:30. Pero si quisiésemos tener un tiempo de oración, tenemos que esforzarnos. Si nos esforzamos, especialmente las mujeres, se esfuerzan para levantarse 1 hora, hora y media, 2 horas más temprano, para poder llegar temprano a la hora de trabajo bien perfumados, bien presentables. Y los varones hacemos lo que tenemos que hacer y llegamos con el ánimo que tengamos que llegar al trabajo, o si es de oficina, pues también usted tiene que llegar presentable. Y hacemos un esfuerzo para estar presentables ante el público que en ese día vamos a mirar, ante la gente que en ese día vamos a tratar. Pero se nos olvida que una de las personas más importantes que tenemos que
impresionar, si lo pudiera decir así, porque a Dios no lo impresiona más nada que el corazón contrito y humillado. Eso es lo único que impresiona a Dios, un corazón que le busca a Dios. Pero se nos olvida a veces, hacemos el esfuerzo grande para ir e impresionar a medio mundo, pero se nos olvida de que Dios está esperando de que le demos 15 minutos, 20 minutos, es mucho, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. La medida, de acuerdo a la palabra del Señor, una de las medidas que yo lo pudiera decir es cuando Jesús llamó a sus discípulos y les dice: vengan conmigo, ya se acerca la hora, yo quiero que ustedes oren conmigo. Momentos de agonía, momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Jesús les dice a sus discípulos: yo quiero que vengan y oren conmigo. Y entonces llegaron arriba a la montaña, llegaron al monte. Jesús se sube, toma su posición y está orando. Y los discípulos, ¿qué les pasó a los discípulos? Dígalo fuerte, no tengan miedo. Se durmieron. Los discípulos se quedaron dormidos. Viene Jesús y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora? Entonces, si vamos a buscar una medida para nuestro tiempo de oración, pudiéramos empezar por ahí. ¿No habéis podido velar conmigo cuando menos una hora? Entonces, si podemos hacer esfuerzos extraordinarios, levantarnos temprano, hacer cosas que tenemos que hacer para presentarnos ante el público que nos espera en ese día, ¿por qué no hacer un esfuerzo extra para presentarnos ante el Dios que nos va a ayudar para confrontar, para enfrentar a ese público con el que vamos a estar tratando? Mi día va a ser mejor cuando yo tomo el tiempo para presentarme ante Dios antes que nada. Lo ideal, hermano, es que usted ore por la mañana, porque después de la mañana usted tiene todo un día donde tiene que funcionar. Cuando oramos por la noche, muy lindo, sí, es bonito. Muchas personas se acostumbran a tener su tiempo de comunión con Dios por las noches, pero suele pasar en estos tiempos la manera que este mundo se está desarrollando y deslizando, terminamos nuestros días cansados, que lo único que podemos hacer al hincarnos en la cama, decir: Señor, aquí estoy, y hasta ahí llegamos. Entonces, por eso, hacer el esfuerzo por la mañana y decir: más tú cuando entres en tu aposento y cerrada la más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Les decía a los hermanos que mientras yo miraba este bosquejo, que tengo un bosquejo completo, pero más que todo yo creo que quiero compartir de lo que Dios está poniendo en el corazón en este momento. Pero viene uno de sus discípulos y le dice: maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y Jesús entonces abre y les empieza a decir cómo orar. Ya les dije, un corazón humilde, un corazón sencillo es lo que Dios no desprecia. Un corazón que es abierto, transparente, Dios no lo desprecia y escucha nuestras oraciones. Entonces viene Él y les enseña a orar. Entonces viene ahí la enseñanza del Padre Nuestro también. Pero me llama la atención que Dios, toda la parte del Padre Nuestro, la mayor parte del Padre, o la segunda parte del Padre Nuestro, Él empieza, él habla y dice: perdónanos, habla en conjunto, danos el pan que es menester, no nos metáis en tentación, pero líbranos del mal. Pero acá en esta parte es bien directo al individuo, al singular, y le dice: mas tú cuando ores. Y eso me enseña a mí que Dios espera que nosotros no solamente en la iglesia vengamos a orar. Es interesante y es interesante saber que cuando uno hace oración corporativa, hermano, el enemigo tiembla. Pero también cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, somos transformados, somos cambiados. Y en la presencia de Dios, hermano, ocurren cosas para nosotros como individuos. Dios nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces Dios nos enseña que tenemos que tener un tiempo donde tenemos que buscar la presencia de Dios individualmente, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y mientras también miraba este versículo, me recordaba que en el año 20, entrando en el año 20, por ahí, los primeros meses del año 20, las asambleas de Dios nos llamaron a través de Zoom. ¿Se acuerda que fue muy famoso Zoom? Se hizo rico en ese tiempo. Y a través de Zoom nos dieron una enseñanza, y una de las personas que estaba hablando, el hermano Jesús, Choco de Jesús, el hermano Choco de Jesús, es un hermano de los dirigentes ahora de las oficinas de las asambleas de Dios. Y él decía: me parece interesante, hermanos pastores, él hablaba a los pastores, que Dios nos ha metido y nos ha encerrado en nuestras casas. Es como
cuando el niño se porta mal, cuando un muchacho se porta mal y el papá le dice, go to your room, vete a tu cuarto, métete a tu cuarto. Y cuando pienses en lo que has hecho, cuando medites en lo que has hecho mal y estés listo para arrepentirte, entonces puedes salir de tu cuarto. Y el hermano daba esa aportación de su parte. Y yo pienso, ¿será que Dios no? Y cuando digo esto no es porque Dios no pueda, sino porque el ser humano es de dura cerviz, ¿verdad? Así lo dice la palabra. El ser humano es de duro corazón. Tal vez el 2020 no fue suficiente para que Dios nos enseñara la necesidad de orar, la necesidad de entrar en nuestro aposento, la necesidad de hablar a nuestro Padre en lo secreto, para que una vez que nosotros estemos orando y hablando con Dios en lo secreto, podamos ver los cambios que queremos ver en nuestra sociedad. Él decía, es como si Dios nos hubiera llamado y nos estuviera llamando la atención y nos dijera, métese a su cuarto, mas tú entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Hermano, esa es una práctica que transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas. La oración gana batallas, la oración obra milagros. Decía la pastora el día viernes en su mensaje, mencionando acerca de Josué, que hizo una oración que causó que hasta ahora los entendidos, los científicos, los que miden el tiempo, todavía están buscando un día, unas horas perdidas en los días. Cuando Josué estaba en el medio de la batalla, la oración gana batallas, la oración tiene poder, la oración es autoritativa, la oración es impresionante. Cuando un hombre o una mujer de Dios se levantan en oración y hacen oraciones radicales, Dios hace cosas grandes. Josué, estando en medio de la batalla, dijo, Señor, necesitamos más luz del día para poder ganar esta batalla. Ya casi la tenemos ganada, Señor, pero necesitamos luz del día porque se nos está acabando la luz del día. Y entonces viene Josué y una locura. ¿A quién se le ocurre? Dice, sol, ¿dónde estará el sol en este momento? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. Y usted sabe que el sol se detuvo. Usted sabe que el sol, dice la Biblia que el sol se detuvo. El sol se detuvo. La luz del día siguió hasta que ellos necesitaron la luz del día. Hermano, cuando nosotros empezamos a creer en la oración, Dios va a obrar cosas grandes a través de nuestras vidas. No podemos dudar, no podemos dejar, no podemos estarnos tranquilos y pasivos en este momento que la sociedad está necesitando más de nosotros, más de la iglesia. La sociedad, aunque le digan a usted que no lo necesitan, la sociedad necesita de la iglesia. Y la iglesia es la que va a hacer la diferencia en la sociedad y en lo que está aconteciendo en nuestros ámbitos sociales y alrededor de nosotros. Usted tiene que aprender a hablar con Dios, que eso es precisamente la oración. La oración es hablar con Dios. Pero una de las cosas lindas que usted tiene que aprender también en esta mañana es que cuando usted habla con Dios, Dios le va a hablar a usted. ¿Cómo cree que Dios le va a hablar a usted? A través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, es muy importante que nosotros entremos en este tiempo de oración, en este tiempo de que vamos a aprender a orar, en este tiempo de que vamos a aprender a interceder, combinándolo con la lectura de la palabra. Porque cuando usted ora la palabra, Dios no tiene más remedio que obrar, porque su palabra es viva y eficaz, que obrar conforme a su palabra. Y Dios obra conforme a su palabra cuando nosotros oramos la palabra del Señor. Hablar con Dios y escuchar de Dios. Algunos de los propósitos de la oración son, uno de ellos es este, hablar con Dios, tener la comunicación con Dios. Porque cuando tenemos la comunicación con Dios, hermano, nos volvemos amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Usted sabe a quién le llamó Dios su amigo? Allá en el Antiguo Testamento. ¿A quién? A Abraham. Dios le llamó su amigo. Abraham tenía que haber tenido una comunicación con Dios, una comunión con Dios. Esos son de los hombres de ahí, de Abraham para adelante. Son de los hombres que cada que tenían una victoria, un triunfo, algo acontecía, armaban un altar para Jehová y honraban a Jehová. Y tenían esa comunión con Dios. Dios lo llama a él su amigo. ¿Usted quiere ser llamado amigo de Dios? Tiene que tener una comunión con Dios. Yo puedo hablar con mi hermano aquí hoy en la iglesia. Le saludo, hermano, Dios me lo bendiga. Mire que el nombre se me olvidó ahora, hermano de Nicaragua. Mario, nuestro hermano Mario.
yo puedo hablar con él, tener una conversación con él aquí. Dios lo bendiga, hermano, ¿cómo está? Gracias a Dios que no nos ha dado el COVID, ¿verdad? Y ahí tenemos esa conversación y todo lo que conozco de él y él de mí. Pero si yo voy con él a su trabajo y empiezo a mirar cómo él trabaja, cómo le da ¿trabaja el martillo, hermano? No trabaja el martillo, hermano. No, sí, no. No sé qué trabaja el hermano, pero yo empiezo a conocer lo que él trabaja, empiezo a conocer de él. Nos volvemos amigos, él empieza a conocer de mí. Pastor, ¿y cómo le hace para orar por toda la iglesia? Hermano, yo tranquilo, oro, Señor, ahí están los hermanos. Tengo un libro tenemos un libro, mi esposa y yo, de los miembros de la iglesia, y oramos por familias y estamos orando ahí constantemente. Si él ya todos lo saben ustedes cómo hago, ¿no? Para orar por la iglesia. Pero entonces él va a conocer más de mí y nos volvemos amigos. Hay una intimidad entre él y yo. Dios quiere que usted y yo tengamos intimidad, porque cuando hay intimidad entre Dios y nosotros, hay poder en nuestra vida de oración. Cuando nosotros soltamos una palabra, cuando nosotros decimos una palabra, el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras oraciones, porque hemos tenido una comunión con Dios. Otra cosa importante que aprendí de la vida de Abraham, que era amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Una de las cosas que cuando Dios vino a traer el castigo a la tierra, cuando Dios vino a traer el castigo sobre Sodoma y Gomorra, viene Dios y dice: esconderé de mi siervo lo que he de hacer. ¿Le voy a ocultar a mi siervo lo que he de hacer? Entonces, hermano, mire, ya entramos en otra cosa. Dios le dijo a Abraham: Abraham, mira, Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Y entonces Dios le dice a Abraham, pero algo interesante acontece cuando Abraham se da cuenta de la situación que está pasando. Dios le dice Abraham le dice a Dios: Señor, pero si hubiesen 50 justos, ¿destruirás a Sodoma? Empieza el cristiano a interceder. ¿No le gustaría a usted saber las cosas que Dios va a hacer, las cosas que Dios está haciendo de antemano para que usted pueda venir y empezar a orar, a interceder, a buscar la guianza de Dios sobre nuestras vidas, sobre los dirigentes de los países? Dios revela a su pueblo lo que Él va a hacer, lo que Él quiere hacer, lo que Él ha de hacer para llamar la atención de su pueblo. Pero Él se lo revela a sus escogidos. Él se lo revela a aquellos que tienen una comunión con Dios. Por eso, tú tienes que entrar en tu aposento y cerrar la puerta y orar al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que te escucha en lo secreto va a recompensarte en público. Tenemos que empezar a tener esa comunicación con Dios. Otro de los propósitos principales de la vida de oración es que el ser humano empiece a reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Le hacía la ilustración. Yo hablando con mi hermano Mario, él hablando conmigo, vamos a tener comunicación, vamos a tener conocimiento el uno del otro. Eso nos va a llevar a tener una relación más estrecha y conocernos más. Y de repente a lo mejor voy a terminar hablando como mi hermano Mario hablando conmigo, porque andamos siempre juntos, ¿verdad? Como a veces de repente acá al pastor se le dice a usted: va pues, o mira vos, o patojo, porque ando tanto con ustedes que ya soy como ustedes. Dios quiere que nosotros seamos como Él es. Y por eso Él se inventó algo que se llama la oración. La oración nos conecta con Dios. La oración nos hace que adquiramos el carácter de Dios. No sé si dije bien la palabra, pero que vayamos recogiendo el carácter de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas lindas que encuentro allá en el libro de Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Jesús estaba ahí porque estaba la Trinidad ahí, ¿verdad? O sea que no lo dije mal. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La intención de Dios es que nos asemejemos más y más a Él, que seamos más y más a Él. Y para eso Él inventó la oración, y la palabra del Señor nos ha dejado, para que seamos más como Él, que sean conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y una de las cosas, y les decía a los hermanos, no es mi intención jactarme ni sonar ambicioso, pero una de las cosas que Dios intentó es que el hombre reinara sobre la tierra. Dice el versículo: que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que la intención de Dios es que tengamos en nosotros, por nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios, que tengamos en nosotros a Dios mismo, al Espíritu Santo, que nosotros podamos decir al mar, al río, al sol: detente, sol, detente en el nombre de Jesús, o ábrete mar. ¿Por qué no? Si hay necesidad de milagros como eso, Dios hace milagros como eso. Usted ha escuchado acerca del mar rojo que se abrió, ¿verdad? Se abrió el mar
y el pueblo de Israel pasó en seco. Eso fue allá en el Éxodo, en la Biblia, ya hace más de 2000 años atrás. Pero yo conozco una familia de Nicaragua precisamente, que la guerrilla iba detrás de ellos. Ellos estuvieron aquí, los esposos, y los hijos estaban por allá. Después la madre fue a recoger a los hijos, y cuando traía no me acuerdo si eran 3 o 4 hijos que ella traía, venían huyendo de la guerrilla nicaragüense. Se identifican los hermanos tal vez. Y llegó al frente donde estaba un río, y la hermana empieza a orar: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Esta era una familia, hermano, que ponían a ayunar hasta el bebé de amamantar, al bebé que apenas estaba recién nacido. Ayuno también, 24 horas con toda la familia. Familia de oración y de ayuno y de conexión con Dios. Se encuentra la hermana con sus niños. Dice: hijos, la guerrilla viene atrás de nosotros, tomémonos de las manos y vamos a orar. Cerremos los ojos. Empiezan a orar y están orando ahí. Y la hermana cuenta el testimonio: hermanos, para la gloria de Dios, cuando abrimos nuestros ojos, estábamos al otro lado del río. Al otro lado del río, hermano. Al otro lado del río. La oración nos va a llevar al otro lado del río. Hay poder en la oración. Hay poder en un hombre, una mujer que oran. Dios quiere que tengamos ese carácter, que podamos hacer oraciones de fe, oraciones que son sobrenaturales, oraciones que rompen con lo natural, oraciones que rompen con el formato, oraciones que son poderosas para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Tener el carácter de Dios, formarnos más como Dios, que la justicia de Dios se establezca en nuestras vidas, hermano. Hoy hay tanta injusticia en nuestro mundo, hay tanta cosa injusta que está aconteciendo, pero lo que el enemigo está tratando para mal, Dios lo va a transformar para un bien, porque Él es un Dios justo y no va a dejar que su pueblo sufra más de lo que su pueblo pueda sufrir, o no va a dejar que su pueblo sufra si su pueblo no tiene que sufrir, porque esa es la justicia de Dios. Y nosotros tenemos que orar para estar cubiertos de la justicia de Dios, cubiertos con la justicia de Dios, experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas y ser bondadosos como Él es bondadoso. Dios es bueno, ¿no es verdad? La bondad de Dios en nuestras vidas. Y no solo cuando nos portamos bien, hermano, sino incluso cuando fallamos, la bondad de Dios permanece en nuestras vidas. ¿Por qué entonces nosotros no permanecer afianzados de la bondad de Dios, buscando a Dios, orando al Señor? Y la manera que usted puede probar que Dios es bueno es conociendo a Dios. El salmista lo dice así en el Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cómo podemos probar y saber que el Señor es bueno? Teniendo una comunión con Dios, teniendo una comunicación con nuestro Dios. Otra de las cosas que los propósitos de la oración es revelar nuestro carácter ante Dios y buscar la santidad de Dios. Dios es santo, por lo tanto, cada uno de nosotros que nos llamamos sus hijos tenemos que ser santos. Y cada uno de nosotros, aunque tú todavía no hayas entrado y dicho: Señor, cámbiame, aquí está mi vida, te entrego mi vida y haz conmigo lo que tú quieras, y entrar en esa vida de santidad, Dios hoy quiere que tú hagas esa decisión para poder experimentar la vida pura delante de Dios y vivir en santidad delante de Dios y vivir en gozo delante de Dios por tener esa comunión con Dios. Entonces, la manera de desarrollar ese carácter de Dios, de un Dios justo, experimentar su justicia, de un Dios bondadoso, estar atados a su voluntad y a su bondad y ser santos como Él es santo, es a través de la intimidad con Dios, a través de la oración. Otro de los planes de Dios o los propósitos de Dios es llevar a cabo los planes, los propósitos y la voluntad de Dios en la tierra. El Padre nuestro, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta parte aquí dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso quiere decir que nuestra oración puede hacer que el reino de Dios se establezca en la tierra. Si el reino de Dios está siendo establecido en la tierra, hermano, las cosas injustas que están pasando, Dios las va a transformar para hacer un bien a la humanidad. Establece tu reino en nuestras vidas.
Dios creó al hombre con la libertad para funcionar en la tierra y le dio derecho legal y autoridad para operar en ella. Nosotros podemos experimentar, nosotros podemos implementar los derechos legales que Dios nos ha dado cuando hacemos oraciones sobre la vida, sobre la nación, sobre los diputados, sobre los presidentes. Establecemos el plan de Dios en cada una de estas situaciones. Les decía que es importante también que en nuestro tiempo de oración tengamos bien conectados la palabra de Dios, porque nosotros hablamos con Dios y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Amén. Y me llamaba la atención que cuando Jesús, antes de entrar en su ministerio, Él fue al desierto por 40 días, 40 noches, y Él ayunó y oró. Y en su tiempo de ayuno y de oración, el diablo vino a tentarlo. ¿Se acuerdan que el diablo vino a tentarlo? Entonces, una de las cosas que Dios hizo fue recitarle o citarle la palabra a Satanás cuando Satanás vino a decirle, cuando vino a tentarlo. La primera tentación que Satanás le puso a Jesús fue: dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tienes hambre. Pues acuérdense que Jesús estaba ayunando, ¿no? Y bien, Jesús hubiera podido hacer que las piedras se convirtieran en pan porque Él es todopoderoso. Pero Satanás quería que Él rompiera el ayuno, como Satanás quiere que rompamos el ayuno cuando estamos ayunando en la mañana. Estamos en ayuno y bien, usted puede haberse pasado el día anterior y no comió hasta las 6 de la tarde y ni cuenta que se dio que no he comido en todo el día. No he comido nada en todo el día y a las 6 de la tarde está cenando, ¿no? O desayunando, lonchando, desayunando, almorzando y cenando, las tres juntas. Pero al próximo día usted tiene decidido que va a ayunar y se levanta por la mañana, y al levantarse por la mañana usted dice: ay, qué hambre tengo. Pero estoy ayunando. Señor, ¿será que puedo a las 12 terminar en lugar de hasta las 6? ¿Sí? Ese es el enemigo, hermano. Si el enemigo le presentó a Cristo, Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces viene Jesús y le cita el Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que ni conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y usted dice: eso lo dijo Jesús en San Mateo. No, eso es palabra que fue escrita antes de que Jesús naciera, y Jesús está usando esta palabra para derrotar al enemigo. Cuando usted haga oración, use la palabra de Dios para derrotar al enemigo. Viene el enemigo una vez más, viene el diablo y lo tienta, y en esta vez se pone más astuto y le cita también la palabra al diablo, porque el diablo se sabe la palabra. Y le cita la palabra y le dice el diablo a Jesús: mira, tírate del pináculo del templo, de aquella punta, y vas a ver que va a mandar a sus ángeles. Pues no dice en su palabra que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y que no te quiebre ningún hueso. ¿Cuál salmo es ese, hermanos? ¿Sí? Ese es uno de los problemas que tenemos, que nos da miedo porque no estamos ciertos del conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuál salmo es ese, hermanos? Pocos somos los que sabemos que es el Salmo 91. Jesús le está citando, Satanás le está citando el Salmo 91 a Jesús y le dice: tírate del pináculo. Entonces Jesús viene y le cita Deuteronomio 6:16, dice: no tentarás al Señor tu Dios. Viene el diablo otra vez y lo tienta y le dice: mira, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Viene Jesús y le cita Deuteronomio 6:13 y le dice: a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, tener un entendimiento de la palabra, hermano, va a hacer que nuestras oraciones sean más eficaces, que tengan más autoridad, más poder. ¿Qué dice la palabra del Señor allá en Efesios capítulo 6? Armémonos de toda la armadura de Dios, pongámonos el casco, el cinto, la coraza, los zapatos, armémonos de toda la... Pero dice, pero permanecer también todo tiempo orando, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si queremos estar firmes, tenemos que entrar a nuestro aposento, tenemos que ponernos en lo privado con Dios y empezar a orar, decirle: Señor, cambia esta situación. Los medios de comunicación, las redes sociales están haciendo su trabajo, pero yo el viernes hacía una oración de: Señor,
que los medios de comunicación y que las redes sociales dejen de estar dando tanta mala noticia, que empiecen a dar buenas noticias también. Porque el problema es que cada uno de nosotros estamos metidos. Yo les decía, en la mañana también, ¿cuántos de nosotros, no puede pasar un día de la semana que no encendamos el televisor para escuchar qué es lo que están diciendo en los noticieros? No me conteste, no levante la mano, pero casi estoy seguro que todos están atentos a lo que está diciendo el noticiero para ver cómo cuidarse. Pero hermano, nos olvidamos de que el que nos cuida nos protege, nos está hablando cada día, nos quiere hablar cada día a través de su palabra. ¿Puede usted pensar si cuando nos diera la urgencia de agarrar el celular y hacer algo con el celular, dijéramos, Señor, voy a tomar este momento para orar? Si en lugar de encender el televisor, Señor, voy a tomar este tiempo para orar. ¿Cuánto tiempo me pasaría en viendo el noticiero o en el teléfono? Tanto tiempo voy a usar para orar. Hermano, Dios nos está llamando a que entremos en una búsqueda de Él, de su presencia, en una búsqueda de Él a través de la oración, del conocimiento de su palabra, para poder cambiar las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Hoy necesitamos estar más cerca de Dios. Termino con esto mientras el equipo de alabanza va pasando. Una ocasión, un niño le pregunta a su padre, le pregunta el niño a su papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? El papá, pues están hablando de Dios, volteó para arriba, para el cielo rápidamente, volteó al cielo, ¿qué tan grande es Dios? Pero cuando volteó al cielo, vio a un avión que estaba cruzando el cielo. Y le dice al niño, le pregunta él al niño, hijo, ¿qué tan grande es ese avión? Dice, ay papá, está pequeño que apenas lo alcanzo a ver, el avión ese. Y el papá agarró al niño, lo subió en el carro y se lo llevó al aeropuerto, al LAX aquí. Es una anécdota. No sé si fue el LAX o el Paso Airport, o no sé cuál aeropuerto se lo llevó. Se lo llevó al aeropuerto. Estando en el aeropuerto, él lo acercó lo más que pudo al avión que él había visto pasar, o a uno de los aviones que él había visto pasar por el cielo, que dijo, es tan pequeño que no lo alcanzo a ver. So when he got you there, he asked, how big is the plane now? ¿Qué tan grande es el avión ahora? Le dice, Dad, that plane is huge. El avión es inmenso. Entonces le dijo, así es Dios, mijo. That's how God is. The closer you are to Him, the greater and the bigger He will be to you. Lo más cerca que tú estés de Él, lo más grande que Él va a ser para ti. Entonces, una de las formas de acercarnos a Dios es a través de nuestra vida de oración. Hoy yo les reto y les motivo a que entremos en un plan de acostumbrarnos a orar, de acostumbrarnos a leer la palabra, de acostumbrarnos a orar y a buscar más de Él.